que viene de origen del Alto Douro, en Muchas gracias, Eddie. Bueno, estamos en un mundo maravilloso de estilo de vinos. Este es un vino, como tú lo acabas de decir, se debe decir vino de Oporto o vino fortificado. ¿Cómo se clasifican? Bueno, el Oporto se clasifica en Ruby, en Tawny, y luego tenemos algunas otras categorías especiales que caen dentro de los Tawny. Los Ruby, a diferencia de los Tawny, tienen menores años de añejamiento en barrica, entre 3 y 5, 3 y 4, y los Tawny tienen mayor tiempo de añejamiento según su categoría. Dentro de los Tawny tenemos todavía subclasificaciones. Entonces tienes el Tawny que tiene hasta 7 años de añejamiento en barrica, y luego tienes el 20 años, 10 años, 20 años, 30 años y 40 años. Eso es lo que podemos tener en el mundo del Oporto. Curiosamente, bien importante a tomar en cuenta, un Oporto es una mezcla de años. Es en los mismos principios que pudiera tener un champán non-vintage. Por eso es que solamente los Oportos que tienen un año en la etiqueta son Oportos de una sola añada, porque la añada fue tan extraordinariamente buena que entonces las casas pueden vinificar un Oporto vintage. Mientras el año no sea declarado por el Consejo Regulador de la denominación de origen de Oporto, no puede ser declarado vintage, y entonces todas las casas tienen que hacer mezclas de años. Ese es uno de los grandes atributos que tiene el Oporto. ¿Alguna peculiaridad en la uva? Sí, claro. Uvas, bueno, Oportos, otro tema de clasificación. Hay blancos y hay tintos. Dentro de los Oportos tintos hay muchos tipos de uva. Entre ellos, tinta Cao, tinta Roriz, tinta Barroca, Turiga, Turiga Nacional. Hay muchos tipos de uva tinta. Y curiosamente dirías, bueno, ¿por qué no hay un single vineyard? ¿Por qué no habría un Oporto de una sola uva? Porque es una denominación de origen tan antigua, es una denominación de origen que data de 1756. Es la denominación de origen en vinos más antigua del mundo. Y es tal la ramificación que ha habido de todas estas uvas creciendo juntas en los viñedos, que es realmente muy difícil poder separarlas. Crecen juntas en el viñedo y por eso mismo muchas veces acabas vinificándolas juntas. A veces sí tienes capacidad de separarlas. Cuando ya tienes un Oporto quinta, por ejemplo, quinta sería un parecido a un single vineyard, en donde podrías estar seleccionando una sola uva y hacerla solamente de una sola uva. Pero en realidad la complejidad de los vinos de Oporto viene de muchas cosas, entre ellas la mezcla de uvas, la mezcla de años, el proceso de añejamiento. El proceso de añejamiento además tiene mucho que ver en la complejidad, tiene mucho que ver en clasificar un Ruby y clasificar un Tawny, el tiempo que pasa en barrica, el tamaño de la barrica y los años que mezclas. Es tan complicado que es una especialización hablar de Oporto. Así es una especialización hablar de Oporto, como una especialización hablar de Jerez, igual de complejo. Son mezclas fraccionadas de años, como hablábamos en algún programa aquí de Jerez. Son la mezcla de la mezcla de la mezcla, que año con año tiene un clima distinto, unas condiciones distintas, un tipo de añejamiento distinto. Las levaduras no actúan igual un año que otro, depende mucho de la humedad del ambiente, de la temperatura. Y lo que hace un Oporto en cuanto a elaboración, es que tú empiezas haciendo una fermentación de las uvas como si hicieras un vino. Pero lo que vas a hacer es provocar que esa fermentación frene. ¿Cómo provocas que frene? Agregando o con un encabezado o fortificación. Por eso es que se llaman vinos fortificados. ¿Cómo lo haces? Mientras la levadura está comiendo azúcar para liberar alcohol y convertirlo en vino, está fermentando. Hay diferentes agentes que pueden hacer que una levadura deje de comer azúcar. Uno de ellos es que agregues un líquido vinoso de mucho mayor concentración de alcohol que el propio alcohol que está convirtiendo, es decir, aguardiente. Entonces aquí tú estás agregando aguardiente arriba de 42, de 50 grados de alcohol, y automáticamente la levadura se muere. ¿Aguardiente hecha de qué? ¿De la misma cáscara de la uva? Así es, un aguardiente hecha de la cáscara de la uva. Que sería similar a una grapa. A una grapa, exactamente.
Tú agregas eso y automáticamente el tanque de fermentación deja de funcionar. ¿Por qué? Porque la levadura ya no puede comer. ¿Qué sucede como resultado? Azúcar residual natural que la levadura no se pudo comer, por eso es que el oporto es dulce. Y lo otro como resultado es que este producto que quedó con un X grado de alcohol que las levaduras estaban convirtiendo, se sube de grado alcohólico a un promedio de 16 a 20 grados. Entonces, un vino que se está fermentando, que termina de fermentar, terminaría en, digamos, 14 grados centígrados, 14 grados de alcohol. Ese vino que termina en 14 grados de alcohol, en el caso de un oporto, nunca vas a dejar que llegue a 14 grados, porque quieres azúcar residual natural. Tú cortas la fermentación a 7 o a 6. Entonces, ¿cómo haces para que un oporto tenga 20 grados de alcohol y tenga estructura, tenga peso? Así es, va a envejecer en la barrica y es el mejor agente de envejecimiento. De hecho, el origen del oporto... ¿Verdad que sí, que los que toman mucho alcohol se ven viejos? No, yo creo que se ven jóvenes. El alcohol de vino, ¿eh? Ah, el ok. No, yo estoy hablando del otro alcohol, del de del orujo. otro alcohol no. Del otro alcohol no, nadie. Fíjate que el origen, para poder entender el porqué de un envejecimiento tan importante a través de agregar alcohol, el origen del oporto es el siguiente. La única manera que había para que el vino se transportara, obviamente estamos hablando del año 1700, para que el vino se transportara de manera correcta, higiénica, hacia Inglaterra, hay que recordar aquí un tema histórico y cultural importantísimo para Oporto. Oporto no sería lo que es sin Inglaterra, como país protector y como país comercializador de lo que Portugal siempre ha producido. Esa es una de las razones de por qué en muchas casas la mayoría de los nombres en Oporto son ingleses. Tenemos muchas casas con nombre inglés. Esta es una excepción. Pero lo que sucede es que todo el vino que se fabrica, porque obviamente hay que decirle a nuestro auditorio que también en Oporto, en el Douro, como en muchas otras regiones de Oporto, se hace vino, vino de mesa. Y buen vino. Y buen vino. Entonces se transportaba el vino y siempre llegaba echado a perder. Estamos hablando de mínimo 5 meses de viaje. Siempre llegaba echado a perder. Tomaron la decisión de encabezarlo con alcohol vínico y se dieron cuenta que el vino llegaba extraordinariamente bien. No se echaba a perder. Obviamente no había contaminación bacteriana, había un altísimo grado de alcohol, no había... que fue tan calurosa, que se generó tanta azúcar en la uva, que el producto que quedó, que mandaron a Inglaterra, era un vino dulce, con el encabezado, con el fortificado, y cuando llegó a Inglaterra se dieron cuenta que eso era superior a lo que habían mandado antes. Y entonces, por estructura y por definición, el oporto empezó a hacerse de esa manera, provocando el azúcar residual, porque se dieron cuenta que el azúcar residual natural, con alcohol vínico, de vino, de uva, agregado, era un mucho mejor producto. Por eso es que envejece muy bien. ¿A qué sabe? Mira, aquí tienes dos oportos muy distintos, los dos son tawnies. ¿A qué sabe un oporto? Un oporto sabe a dátil, a nuez, a ciruela pasa, a uva muy madura, a avellana, a uva muy madura, a pasita. En el primer caso, en el tawny, hay más frescura, hay un poquito más de acidez. Aquí estás hablando de un producto que pudiera llegar todavía a ser lo más parecido a un vino, posiblemente, que un oporto viejo, ¿no? Tienes una estructura de cuerpo, de untuosidad en la boca y tienes siempre notas muy pacificadas y notas muy torrefactas, es decir, de madera. Este que estoy probando es un Porto Tawny. Así es. Ramos Pinto. Ramos Pinto. Tienes 19.5 grados de alcohol, 4 años en barrica de roble francés, con una capacidad todavía de guarda de hasta 7 años. 4 meses en roble. ¿Cuál es la diferencia entre un ruby que pudiera tener 4 años, un ruby? El tamaño de la barrica. Estos son barricas más pequeñas, mucho más chicas que lo que pudiera ser un ruby. Por lo tanto, la cantidad de volumen líquido contra superficie de madera es mucho mayor mientras más chica la barrica. Por eso es que es un tawny, entre otras características. Y un oporto
No, no hay destilación. Es igual que el vino. No hay destilación. De barrica a botella. De barrica a botella, eso sí, eso es correcto. ¿Y sigue envejeciendo en la botella o ya no? Mira, ese es uno de los grandes temas de Oporto. Si el Oporto sigue o no envejeciendo en botella, sigue habiendo un proceso de evolución, no de envejecimiento, pero de evolución. Una de las cosas importantes es, número uno, el Oporto se guarda en casa parado, no se guarda acostado, porque tú necesitas que sedimente, sobre todo los que son muy concentrados, los tawnies, necesitas que sedimente. Las botellas son siempre bien oscuras para evitar el rayo del sol. ¿Qué te dice? Que tiene una capacidad de oxidación. De Oporto, Sandra, que es el Tawny, ¿cuál es el otro? El Ruby, el Tawny, Ruby, los Vintage, los Quintas y pues ya con eso, ¿no? y bueno, los blancos. Y los blancos, Y por los supuesto. blancos, Yo la primera vez que claro. probé un blanco fue en el entonces exitoso restaurante La Galvia, Sí. que dirigía Carlos Satri, Sí, ahí en Campos Elíseos, donde hoy está la agencia Bentley, sí. ahí frente al JW Marriott, y servían un maravilloso Oporto blanco que te volvía loco. Es un gran producto. Sí, sí lo es. Bueno, entonces, estábamos probando hace un momento el Porto Tawny Ramos Pinto, que Así es. tiene ¿cuánto tiempo de barrica? Tiene 4 años de barrica de roble Correcto. francés pequeña, 19.5 grados de alcohol. Ajá. Este es un producto muy vivo, con alta acidez, tiene muchas notas de fruta roja madura, de fruta negra madura, tiene arándanos, casís, tiene un poquito de la ciruela pasa, pero es un vino muy fresco, muy fragante, lo mismo se puede beber como aperitivo que como digestivo. Ujú. Estábamos empezando a probar el 20 ¿Ese como de años. qué rango de precio es, el Ramos Pinto? Ramos Pinto, mira, una de las grandes ventajas de los Oportos es que son relaciones precios-calidad fantástica. Este debe estar sobre los 400 pesos. Y además tienes una dosis de servicio alta. ¿Por qué? Porque tú nunca vas a servir una copa como si sirvieras una copa de vino de mesa. Tú de una botella de Oporto puedes sacar hasta 14 copas. ¿Pero cuánto tiempo lo puedes dejar en el 3 refrigerador? meses. 3 meses tapado. O sea, 3 años, ¿no? No, 3 años no. ¿Ya 3 tiro el que meses. tengo? Pero mucho más que el vino, ¿eh? El vino no lo Sí, bueno, puedes el dejar. vino no te dura Pero fíjate, semana y media. No, el bien tapado y parado, no acostado, te puede durar 3 meses en refrigerador o fuera del refrigerador o fuera del Ahora sol. sí que como el matrimonio, parado y lo que dura, dura. Y lo que y ser feliz y ya. Bueno, ¿cómo eres feliz? Pues lo que dura. No, Oye, Ramos Pinto, por eso me estás albureando. Ya te iba a hacer el albur de los ramos. ¿así? Luego te lo cuento, al aire No no, me la cuentas. no es correcto. Uy, para que no lo puedas contar al aire me lo imagino. Bueno, Ramos Pinto, estamos en una bodega que data de 1880, fundada por Adriano Ramos Pinto. En 1990 es comprada por la casa conocida de Champagne Louis Roederer, o Louis Roederer, como deberíamos de decirlo en francés. Ajá. Y en ese momento le quitan el nombre de Adriano, se queda con Ramos Pinto, pero uno de los grandes atributos de esta bodega es que, número uno, Yo le había puesto Ramos y sus hermanos. Ramos y hermanos, Ramos y hermanos, es que por ahí va el albur. ¿sí? Pero síguele, sigue. Ramos Pinto sigue estando en manos de un heredero de la familia. Tienen una actitud empresarial totalmente basada en calidad y no cantidad. Son pioneros en la viticultura y en la vinicultura de este producto. Ellos tomaron la decisión muy estratégica y atinada de cambiar la conducción de viñedos en las zonas de colinas del Douro, que es una zona ampliamente... ¿Por qué le dices Dauro? ¿Es Douro Dauro o Douro. Douro? Douro en portugués, Douro en castellano. Ok. Cambiaron sistemas de vinificación, tienen viñedos propios que controlan al 100%. Y bueno, estamos hablando de un producto en donde Ramos Pinto ha sido el primero en exportar en botella y no en barrica, y también tiene vinos de mesa. Pero bueno, hablando de este 20 años, siempre que ustedes se encuentran ante un Oporto que tiene
10, 20, 30 o 40 años. Es un promedio de mezclas. Este es me decir, fascinó, ¿eh? El 20 años. Uf. Es un promedio de mezcla que te da los 20. Es decir, no lleva todo el producto embotellado 20 años homologado consecutivo. Es una mezcla de diferentes años que en promedio te dan 20. Y esto es un gran producto para después de comer o cenar. Es un producto que tiene unas características tan anuesadas en nariz. Hay castaña, hay dátil, hay nuez, hay ciruela pasa. Pero hay sobre todo unas notas a naranja. Hay unas notas especiales, increíble la naranja. ¿verdad? Además esta naranja de tipo la naranja francesa, la naranja china, la chiquita. La chiquita, muy concentrada. Y ahora cuando lo pruebas es tan amable, es un producto tan amable porque tiene el dulzor propio de haber dejado azúcar residual, la fortificación de un muy buen aguardiente, el proceso de añejamiento que le da esas notas a madera, ahumados, a clavo, a canela. Es un producto impresionante, elegante, sofisticado. Imagínate esto con un chocolate, con un café, con un puro. Con un paté. Con un paté, con un Stilton. Los quesos azules son Ajá. excelentes maridajes de este tipo de oportos y son muy largos en boca, muy elegantes y muy fáciles de beber. ¿Y este, por ejemplo, cuánto vale? Mira, un oporto 20 años en el mercado y uno de esta calidad como Ramos Pinto, estamos hablando sobre los 1,000 pesos aproximadamente. Bueno, este es uno de alta gama. Uno de alta gama. Y ahorita te voy a checar los precios y en un break te los voy a ¿Y dar. dónde los venden? directamente. Yo sé que la europea los comercializa y sabiendo que es Interamericana quien lo importa, Interamericana tiene una gran distribución en centros de consumo. Tú lo puedes encontrar en centros de consumo, lo puedes encontrar en el Gourmet del Palacio de Hierro, lo puedes encontrar en las grandes tiendas departamentales que tienen departamentos gourmet.